Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Luz en medio de un mundo oscuro. Durante el primer siglo del cristianismo, el emperador del Imperio Romano, Nerón, que odiaba, aborrecía a los cristianos, acusó a los cristianos de ser responsables por la quema de Roma. Y él tenía la costumbre de embarrar a los cristianos con brea y les prendía fuego para iluminar su huerto en la noche, y luego se burlaba de ellos y les decía: ya ven, ahora sí son verdaderamente las luces del mundo. Ahora, la verdad es, hermanos, que usted y yo tenemos un gran privilegio. Tachen eso, tenemos una gran responsabilidad de ser luz en este mundo tan oscuro. Y este mundo, hermanos, no sé si se ha fijado, pero se está haciendo cada vez más oscuro. Vivimos en un mundo oscuro. El mundo está en oscuridad espiritual. Dice la palabra de Dios: el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Por qué el mundo está en oscuridad? Porque Satanás ha cegado los ojos de los incrédulos. Satanás no quiere que el mundo sea salvo. Satanás no quiere que la gente vea la luz de Cristo. Satanás es el enemigo de Dios y quiere llevar las almas al infierno. Así que de una forma u otra ha cegado la vista espiritual de la gente. Así que el mundo anda en oscuridad espiritual y la gente ha rechazado la luz de Cristo. Que dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Han rechazado a Cristo y han descartado la palabra de Dios. La Biblia es lámpara a mis pies. Y la consecuencia de todo esto es de que el ateísmo está creciendo, está en aumento y ahora se ha convertido en un movimiento más vehemente, más militante, y las sectas y las falsas religiones están creciendo. Islam está en aumento, y el pentecostalismo y el sentimentalismo y el emocionalismo, el liberalismo han invadido iglesias que antes eran buenas iglesias. El resultado siendo que millones de personas en este mundo jamás han oído el nombre del Señor Jesucristo. Y billones jamás han escuchado una clara explicación de la palabra, del Evangelio. Oh, el mundo, hermanos, está en tinieblas, está en oscuridad espiritual. Y ya que el mundo está en oscuridad espiritual, está también en oscuridad moral. Amén. Cuando quitamos a Dios, todo se vale. Todo hombre hace lo que le bien parecía, como dice en el libro de Jueces. La fornicación se considera normal. La virginidad y pureza son burladas. La unión libre es normal, adulterio es común, el homosexualismo se acepta y hasta aún promovido como otro estilo de vida. Y ahora hacen desfiles de gay pride aún en el día del Señor. La pornografía es vista aún por niños de 10, 11, 12, 13 años. Los bailes en hoy día no son las danzas que hacían los pioneros alrededor de la fogata cuando vinieron a este país. No, ahora son sensuales. Las películas llenas de iniquidad y desnudez y vulgaridades y la desnudez. Mi esposa y yo fuimos a Yosemite, el Parque Nacional de Yosemite. Pasamos un tiempo muy hermoso en la creación de Dios, en medio de las cataratas y ríos, y uno no tiene que buscar los venados, ellos le buscan a usted. Y se le acercan a uno. No podemos darle de comer porque no quieren que hagamos eso. Las ardillas quieren subir a uno. Está tan bonito. Pero la desmodestia, mi esposa y yo comentamos, ya no hay vergüenza.
Y luego, ¿qué podemos decir también del aborto, de las drogas, de la borrachera, y los pleitos, y los rencores, y el odio? Y hermanos, en hoy día, hermanos, como en el tiempo de Jonás, la gente no puede discernir entre su diestra de su siniestra, hermanos. Es increíble, hermanos. El mundo está en tinieblas. Oscuridad espiritual, oscuridad moral, oscuridad social. Las familias se están desintegrando. El divorcio y matrimonios múltiples son comunes en hoy día y promovidos por la élite de Hollywood. En hoy día 40%, aún niños aquí, 40% de los niños de nuestro país no viven con su padre biológico. Y ahora los padres, los hombres, pueden casarse con hombres y mujeres con mujeres y aún adoptar niños. Vivimos el mundo, hermanos, está en oscuridad espiritual, oscuridad moral, oscuridad social y oscuridad política. Vean nomás las últimas elecciones para el presidente de los Estados Unidos. Jamás se han visto candidatos de un carácter moral tan bajo. Los dos. Pero es la consecuencia, hermanos, de que el mundo, hermanos, ahora en hoy día vive está en oscuridad, hermanos. Y en medio de toda esta oscuridad tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser luz. O sea, no debemos de desanimarnos. Podemos hacer algo. Podemos hacer una diferencia. Somos la luz de este mundo. Ahora, Cristo dijo en Juan 9 que mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y eso lo dijo un poquito antes de sanar al hombre que había nacido ciego. Pero, como dije, hermanos, el Señor Jesucristo, literalmente, físicamente, ya no está con nosotros. Está sentado a la diestra del Padre. Y por eso en Mateo leemos que ahora, hermanos, nos corresponde a nosotros tomar el lugar del Señor Jesucristo, y ahora su cuerpo, el cuerpo de Cristo, tiene que ser luz en medio de un mundo oscuro. Usted y yo. No siempre fuimos la luz del mundo. Había un tiempo cuando vivíamos en oscuridad. ¿Se acuerda? Muchos aquí, fornicarios, adúlteros, homosexuales, ladrones, drogadictos, borrachos, mal hablados. Y yo conozco muchas vidas aquí. Vivíamos en pecado y no conocíamos a Dios ni a su Hijo, el Señor Jesucristo, y no sabíamos cómo ser salvos y estábamos perdidos en el pecado y en la religión. Pero por la pura gracia del Señor, hermanos, un día se prendió la luz y alguien nos invitó a la iglesia, o alguien fue a nuestra puerta y oímos el Evangelio, y el Espíritu Santo nos dio la fe para creer y llegamos a la luz. Y dice la palabra de Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, hermano, llegó un momento en nuestra vida cuando Dios nos hizo su luz. Estábamos viviendo en ceguedad, en tinieblas, en oscuridad y en pecado, igual que el mundo. Por eso no debemos de juzgar. Estuvimos ahí. Pero ahora que tenemos la luz de Cristo, tenemos que ser luz en el mundo, en medio de un mundo oscuro. Ahora la luz, hermanos, tiene propósito. Nosotros, mi esposa y yo, por la gracia del Señor, acabamos de comprar una casa en un parque de trailers. Mi esposa no le gusta decir. Tenemos una casa móvil. No es un lugar muy hermoso, pero es una casita bastante amplia y satisface la necesidad que tenemos. Pero tenemos luces en nuestra casa. Cada luz tiene un propósito. Hay una luz en la entrada de la casa, de la entrada, podemos decir, la cochera ahí. Hay una luz afuera que cuando llegamos en la noche, yo siempre salgo del carro primero,
entro sería que la lavandería de la casa y prendo una luz ahí afuera para que mi esposa salga del carro y suba los escalones a nuestra casa con la bebé. Esa luz tiene propósito para que no caigamos. Tenemos una lucecita arriba de la cuna de nuestra hija. Esa lucecita es como una lámpara que tenemos que proyecta una luz con 16 animalitos, porque una vez los conté, en la noche que van dando en un círculo, ¿verdad? Y esa luz es porque nos da miedo en la noche. Y también a la niña, ahora se ha acostumbrado, ¿verdad? Un poquito más a la oscuridad, pero como no le gustaba, ¿verdad, mija? No, como no le gustaba la oscuridad, estaba bien, pero cuando apagábamos la luz, empezó a llorar luego. Y entonces esa luz tiene propósito. Tal vez usted tiene una lucecita en el baño, tiene un propósito. La luz tiene propósito. Amén. Y lo que quiero ver, hermanos, con el tiempo que me queda, yo quiero ver los 4 propósitos que tenemos como luz en medio de un mundo oscuro. El primer propósito, hermanos, y hay un espacio ahí en su boletín, ahí atrás, a que pueden apuntarlo si gustan, pero el primer propósito, hermanos, es brillar en la oscuridad. Brillar en la oscuridad. Ya leímos en Mateo 5, no lo vamos a volver a leer. Pero ahí dice, hermanos, que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Nuestra luz, nosotros como la luz del mundo, debemos de brillar visiblemente. O sea, nuestra luz se tiene que ver. Tiene que ser visible, hermanos. Lamentablemente, hermanos, la gente, el mundo muchas veces no ve nuestra luz. Ahora, hace siglos, la razón que no se veía la luz porque la gente se escondían en monasterios y conventos en la Edad Media. Y la gente decía, pues tenemos que separarnos del mundo. Entonces se dejaban el mundo y entraban en conventos y monasterios y vivían y nunca salían, ¿verdad? Resultando en un montón de abominaciones. Usted puede leer la historia, pero se querían separarse tanto que ya no eran luz en el mundo. Pero ese no es el problema en hoy día, hermano. La separación no es el problema en hoy día. Lo que en hoy día, el problema en hoy día es ahora la vergüenza. No queremos que la gente sepa que somos cristianos. Dice la palabra es que amaron más la alabanza de hombres que la alabanza de Dios. Y hay muchos cristianos que son así. Ya les conté una vez una vez estaba manejando en la ciudad de Bell. Me gustó lo que vi. Había para mí se miraba como un pandillero veterano. Grandote, fuerte, músculos, sí, más o menos como el pastor de esta iglesia. Y estaba ahí parado en la esquina con una camiseta negra, muy negra, con letras así, de este tamaño. Los hombres verdaderos aman a Jesús. Real men love Jesus. Yo no sé a cuál iglesia iba. Yo no sé qué exactamente creía y si estaba de acuerdo con la convicción de él. Pero sí sé que me gustó la camiseta porque no le dio pena. Esta semana pasada, mi esposa y yo cuando salimos nos gusta andar cuando estamos en el campo, nos gusta poner nuestras camisetas que los jóvenes nos han dado, que tienen versículos y nombres, ¿verdad? Y ya que los poderosos no nos dieron una camiseta, andamos varios días con eso de los ungidos, pero no, para que sepan los jóvenes. Pero en este caso mi esposa tenía una camiseta puesta, ¿se acuerdan de los elegidos, los escogidos? Chosen, los escogidos, ¿verdad? Y mi esposa tenía esa camiseta Chosen, ¿verdad? Y tiene un retrato de varias personas y que una mano extendido del cielo agarrando a una de esas personas, sacándolo. Y es una camiseta, para mí ha sido una de las más bonitas. Y tiene un versículo. Entonces, ahí en el Parque Nacional donde fuimos, hay mucho europeo. Y pasó a nuestro lado, yo creo que era o de francés o de italiano, y nos pasó y dijo, oh, Chosen, ok, entonces nos vemos en el cielo. Y siguió caminando.
y en su inglés quebrado. Y luego lo miramos y luego nos dimos cuenta que ella tenía, ¿verdad? Y luego yo tenía otra camiseta cristiana puesta y una persona que yo conocí hace 15 años, fui su maestro en un colegio bíblico, vio la camiseta, me miró y me reconoció. Es increíble ver una persona tan lejos, de 7 billones de personas, ver una persona, toparse con una persona que tiene años sin ver, es algo muy raro, ¿verdad? Lo que quiero decir, hermano, que no somos perfectos, pero lo que quiero decir es que no nos da pena. Mi esposa fue la única. Sí vimos ya después una que otra. Fue la única en falda. Casi el último día vimos en falda de mezclilla y nos acercamos y les pregunté y eran de un centro evangelístico, no sé de dónde eran cristianas. Lo que pasa hoy día, hermanos, es que la gente no ve nuestra luz. La luz no es visible, hermanos, por pena, por vergüenza. Y hermanos, en hoy día, hermanos, ya no podemos jugar así, hermanos. Este mundo está entrando en más oscuridad, hermanos. Vivimos en tiempos tan cruciales. No es tiempo, hermanos, de jugar con las cosas de Dios. No, mi hermano, tenemos que brillar en la oscuridad, hermano. Visiblemente. Y no solamente visiblemente, sino también claramente. Claramente. ¿Sabe qué, hermanos? Muchos cristianos son así. Les voy a enseñar. Están así. Están así. Otros están así. Otros. Muchos cristianos tienen vidas muy atenuadas. O no sé si es la palabra correcta. Pero muy opacas. ¿Y por qué? Y no se ve la luz claramente porque por su vida sucia, por la carnalidad. Otro día, ahí en el pasillo de nuestra casa hay una lámpara ahí, que era muy opaca y entonces la bajé, el cristal. Bajé el cristal, o no sé si se llama la tapadera o la tapa y la lavé. Había un montón de mosquitos adentro y luego la puse de nuevo. Que sea la luz. Ahora podemos ver. Las vidas de muchos cristianos en hoy día, hermanos, son tan sucias, tan manchadas con la carnalidad, que por eso no se ve la luz claramente, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, hay cristianos que han salido de esta iglesia, tal vez con la salvación, tal vez han sido convertidos por la pura gracia del Señor, pero ahora están allá manchándose en el mundo. Ya no se ve la luz, es triste, hermano, y luego ponen cosas en Facebook y fotos de lo que están haciendo, y ya no son la luz del mundo, hermanos. Ahora están involucrados en las cosas de este mundo, hermanos. Pero, hermanos, tenemos que hacer una decisión de una vez por todas. Ser la luz en medio de un mundo oscuro, brillando en la oscuridad, visiblemente y claramente. ¿Están escuchando? ¿Están dormidos? Segundo propósito. El primero es brillar en la oscuridad. El segundo propósito es reflejar a Cristo mismo. Quiero que vean Efesios 5:14. Efesios 5:14. En Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, ¿están ahí, hermanos? Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate, Pablo, el apóstol Pablo hablando a los cristianos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. La gente necesita ver a Jesús, hermanos. No leen la Biblia. No conocen a Cristo. No leen el Nuevo Testamento. Tienen que ver a Jesús en nosotros, hermanos. Por eso vinieron una vez a los discípulos del Señor y le dijeron, quisiéramos ver a Jesús. ¿Se acuerdan? We want to see Jesus. La gente tiene que ver el amor de Jesús, la santidad de Jesús, la compasión de Jesús, la misericordia de Jesús, la humildad de Jesús. Tienen que ver a Jesús en nosotros, hermanos. El problema es que no tenemos nuestra propia luz.
porque somos pecadores salvos por la pura gracia del Señor. Ahora, gloria sea al Señor, hermanos, que por medio de la salvación se prendió la luz. Amén. Y como el ciego aquí en este pasaje, digo, antes era ciego, pero ahora veo. Pero hermanos, ¿se acuerdan, hermanos, de Moisés? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad? Y estuvo 40 días y luego regresó y luego bajó y resplandecía su rostro, ¿se acuerdan? Su cara alumbraba, resplandecía, ¿se acuerdan? Me están entendiendo, ¿no? Y entonces se asustaba la gente tanto que se tenía que poner un velo cuando hablaba la gente. ¿Ok? Pero dice la Biblia, hermanos, que para Moisés ponían un tabernáculo, no el tabernáculo, sino un tabernáculo fuera del campamento. Dice la palabra de Dios que Moisés iba a ese tabernáculo, ¿se acuerdan? Y comulgaba con Dios. Se quitaba el velo cuando estaba hablando con Dios y teniendo comunión con Dios. Pero luego cuando salía, otra vez su rostro resplandecía tan fuerte que asustaba a la gente. Se tenía que poner un velo cuando hablaba la gente. ¿Se acuerdan, hermanos? De igual manera, usted y yo, si vamos a reflejar la luz de Cristo, tenemos que estar en comunión con Él, hermanos, constantemente. Tenemos que orar. Tenemos que caminar con Dios. Tenemos que tener comunión con Dios, hermanos. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer su palabra, pasar momentos a solas con Dios, hermanos. Para reflejar la luz de Jesús. Primer propósito, brillar en la oscuridad, visiblemente y claramente. Segundo propósito, hermanos, es reflejar a Cristo Jesús. La gente necesita ver a Jesús, pero no tenemos nuestra propia luz. Tercer propósito, hay 4. Tercer propósito, hermanos, es separar del mundo. La luz tiene que ser distinta de las tinieblas. Quiero que vean Efesios 5:11, a lo mejor ya está en Efesios 5:11, donde dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hermanos, dice la palabra de Dios que somos la luz en el mundo. ¿Están escuchando? Somos la luz en el mundo. Somos la luz del mundo. No somos el mundo. No somos mundanos. Somos la luz en medio de un mundo oscuro. Dios, hermanos, nos ha llamado a ser distintos, separados. ¿Se acuerdan, hermanos? Desde el principio de la creación, dice la palabra de Dios. Quiero usar la palabra correcta. Que dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios separó. En inglés dice dividió. Pero dice en Génesis que Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Se acuerdan? Él separó. Lamentablemente, hermanos, mucho cristiano en muchas iglesias liberales y cristianos en general, hermanos, son más mundanos que cristianos. Tienen un pie en los dos mundos. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios en otra parte de la Biblia, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con qué? Con las tinieblas. No podemos mezclarnos, hermanos. Tenemos que ser separados para que se vea la luz. Si la luz es la oscuridad, si la luz es las tinieblas, si la luz está mezclada con las tinieblas, ya no es distinta y la gente ya no ve la luz. Jesús dijo, no somos del mundo. Pablo dijo, debemos de salir de este mundo. Juan dijo que no debemos de amar al mundo. Y Santiago dijo que no debemos hacer amistades con el mundo. No puede ser más claro. Si somos como el mundo, somos inútiles. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser diferentes, distintos, ser más separados en nuestra manera de hablar. Mi esposa no sabe esto, pero en Yosemite ella se fue a bañar a la niña y yo estaba en un gran comedor que tienen ahí.
yo estaba escribiendo una libreta, haciendo unos estudios bíblicos, sermones, pensando, y yo creo que esto es lo que pasó. Había una familia de chicanos, a lo mejor mexicano-americano, y unos así, como, quién sabe cómo eran. Y yo creo que uno de ellos pensó que los estaba mirando mal. Entonces se levantó, vino a mi mesa y empezó a decirme un montón de cosas que me agarró tanto de sorpresa que ni me acuerdo lo que dijo. Pero luego dijo, y no me gusta esa, y luego usó una palabra mala que se refiere al popó. Pueden imaginar, ahora tachen eso de su mente. Y luego salió. Y luego me sorprendió tanto que dije, perdón, lo siento, I'm sorry. Pero ya se había ido. Y ahora, yo podía haber respondido, yo no sé a qué se refería él, no sé. Y cuando yo creo que se confundió él cuando ya, como 5 minutos después, llegó mi esposa con mi hija y yo, somos una familia regular. Yo no sé lo que estaba pensando, pero me habló muy fuerte y muy mal, con malas palabras. Como cristianos, no podemos corresponder. No podemos responder de la misma manera. Más adelante lo vi en una de las cataratas que fuimos a ver. Pero hermanos, si somos luz, hermanos, tenemos que ser diferentes en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestra manera de vestir, en nuestra pureza, en nuestras diversiones. Lamentablemente, hermanos, y las estadísticas prueban, hermanos, que los que se llaman cristianos han hecho una comparación. Apaguen sus teléfonos, hermanos, por favor. Se han hecho estudios y entrevistas entre cristianos y los no cristianos. Y se ha estudiado, se ha probado que no hay ninguna diferencia entre los dos grupos en asuntos del sexo, premarital sex, el sexo antes de matrimonio, su elección de películas, el uso de pornografía y el divorcio, que no hay diferencia. Ahora yo creo que sea una diferencia con los de nuestra iglesia, con el mundo, pero estamos hablando en general, no hay diferencia. Eso puede corazonar a una persona, eso entristece, hermanos. Que hasta los del mundo han hecho estudios probando que los cristianos viven igual que los incrédulos. No debe ser así, hermanos. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Tanto cristianos se han mezclado tanto con el mundo y dicen, pues tenemos que ser un poco, y no usan esta frase o este refrán, pero dicen, pues tenemos que ser un poquito mundanos para ganar a los mundanos. Tenemos, el viernes pasado, no sé cuántos jóvenes hubo. ¿Cuántos hubo? ¿70? ¿Cuántos? ¿Quién sabe? ¿Cuántos? 73 jóvenes. La mayoría salvos. La mayoría, no todos. Ni uno de ellos, o estas muchachas que estuve, ni uno de ellos fue salvo por medio de medios mundanos. No tuvimos que usar la música contemporánea, mundana, religiosa. No tuvimos que hacer esto y lo otro. La fe viene por oír, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y sí tienen sus diversiones, y tienen sus campamentos, y tienen sus paseos y todo lo demás. Y cantan. Pero hasta el cristiano hoy día piensa que para ganar al mundo o a los mundanos tenemos que ser un poquito mundanos como ellos. Me acuerdo que cuando era maestro, había un maestro ahí, sí, pues salí con los otros maestros el viernes pasado, pues fuimos a tomar unas cervezas ahí y pude hablar de Cristo. Así si usted muriera hoy, estaría 100%. Perdón, otro trago. Por último, el último propósito de la luz, ya que somos la luz del mundo, debemos de brillar en la oscuridad, debemos de reflejar a Jesús, debemos de separar el mundo
Y debemos de iluminar a los ciegos. Debemos de iluminar a los ciegos. Quiero que vean Hechos 26. Aquí termino. Hechos 26. Hechos 26, versículo 15. Pablo está dando su testimonio, creo que al rey Agripa, si no me equivoco, y está dando su testimonio de una conversación o unas palabras que Cristo le dijo cuando lo salvó. Y en versículo 15 dice, Cristo le habló y Pablo respondió y dice, entonces yo dije, están ahí hermanos, Hechos 26, 15, y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ese es nuestro propósito, hermanos, de abrir los ojos y llevar a la gente a la luz. Como hemos dicho, el mundo vive en oscuridad, hermanos. Hermanos, me duele, pero ayer estuve hablando con una señorita, no sé si es señorita, pero tenía 18, 19 años, que va a la universidad, y estaba hablando con ella. Leí varios, sí me escuchó bien. No quería aceptar a Cristo porque pues se quiere divertir. Más adelante tal vez. Le leí diferentes versículos, incluyendo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta. Le dije, ¿has oído una vez esos versículos? No. He hablado con gente, hermanos, en este país, que jamás han leído una porción de las Escrituras. Hay personas que ni saben qué es el pecado. Esta muchacha, le dije, ¿usted escucha música? Porque estaba queriendo identificar que todos somos, o explicar que todos somos pecadores. Y le dije, ¿usted escucha a veces música con malas palabras? Oh, sí, me gusta. Y luego traté de hacerla pensar. Pero sí sabe que esas palabras no agradan a Dios y que usted va a ser responsable por cada palabra sucia que oye delante de Dios. Es que me gusta. Pero sí entiende que está mal. Sí. Oye, hermano, una vez aquí abajo estaba hablando con un muchacho, un soltero, y me decía, y no se estaba burlando, y me estaba preguntando en toda sinceridad, con toda sinceridad me dijo, le quiero hacer una pregunta. Cuando yo, por ejemplo, cuando voy a los discotecas en la noche y no sé cómo decirlo, me ligo con una muchacha, la llevo a la casa, ¿es pecado eso? If I go to a dance and pick up a girl, take her home, is that? Y me estaba preguntando, no para burlarse, como quería saber. Y ese es el mundo, hermanos, en el cual vivimos. Ve que vivimos en un mundo tan oscuro. Pero nosotros, hermanos, somos el faro. Lighthouse, somos el faro, hermanos. Tenemos que guiar, hermanos, esos barcos vagabundos allí y traerlos al puerto del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Que tanta gente que atendió, que se quedó aquí para atender a los clientes de ahí que vinieron a la yarda, y muchos que no deberían haberse quedado. Aún así salimos como 110 personas. 42 del este. Yo sé que muchos jóvenes fueron para allá. Verdad que es muy bonito ir a levantar esa obra allá. Y 30 en el monte, 20 en la puente, 20 aquí. Es algo hermoso. Pero hermanos, ese es nuestro deber. Ese es el propósito que tenemos, de iluminar a los ciegos. Y vivimos, hermanos, quiero decirle, joven, que no gaste su tiempo. Yo sé que se han ido jóvenes y están ahí, se están divirtiendo, y se han ido familias y van están allá haciendo tantas cosas. Ahora están en los
juego de los Dodgers, y ahora están en el estadio de los caballos, y ahora están en la calle Olivera, o ¿cómo se llaman? No es tiempo, hermanos, de jugar. Hermanos, había un tiempo, hermanos, cuando en todas las casas de los Estados Unidos, hermanos, había Biblias. Había conocimiento de la Biblia. Todos sabían Juan 3:16, aunque no eran salvos. Pero ahora el pecado se ha aumentado tanto y la ceguedad se ha aumentado tanto, hermanos, que no hay tiempo para jugar. Joven, no se vaya al mundo. Amén. Joven, no se mezcle con el mundo. Haga una diferencia. Amén. Sea una luz en medio de un mundo oscuro.